J'ai oublié les rêves et le merci. En temps normal, j'aurais eu trop honte. Là, personne me connaît, donc c'est très bien. Is Oslo Central Station. Je t'emmène à la place où se joue la Homeless World Cup. Ok. Et qui s'appelle, tu m'as dit? Tu me mets à l'épreuve là. La Homeless World Cup nous entraîne à Oslo. Traduite, Coupe du Monde des sans-abri. Cette dénomination nous surprend, mais représente un joli pied de nez au foot contemporain. Hola. Ah, ¿qué tal? On est avec la sélection mexicaine, c'est chiant. Plus de 500 participants venus du monde entier. Ils ne vivent pas tous dans la rue, mais sont vulnérables et en subissent ses dérives. Homeless people are human beings, they're old, they're young, they could be you. The ball is magic and it brings people together. So all we were doing was giving this ball to the homeless people who were disconnected from the world and saying, hey, let's play a game. I think my sense with the football in the world is it's gone crazy. I use the expression our football has been stolen. This is the way the spirit, this is the right way sport should be played, like this. Déjà 4 fois titrés, nous projetons nos espoirs sur la sélection mexicaine pour entrer avec elle en vainqueur. Aquí venimos a demostrar que somos buenas, no solo en el fútbol, sino como personas, como amigas, como compañeras. Yo trabajo en una de recepcionista y estudio la universidad y también cuido a mi hija, tiene 4 años. La Homeless World Cup se vit intensément. Pendant une semaine, chaque équipe joue plus d'une dizaine de matchs et aucune n'est éliminée. Dans le haut du tableau, les Mexicaines, soutenues par l'association Street Soccer Mexico, impressionnent. C'est l'échauffement juste avant match. C'est exactement les mêmes échauffements qu'on peut avoir quand on joue au championnat de D1 féminine. On est par contre sur du street football quoi. Là on est sur du tarmac. Ça bouge le popotin. Et puis elle s'éloigne de plus en plus, Anna, les joueuses, elles sont. Et ben voilà, on est en place là, pour commenter cette super finale entre le Chili et le Mexique. Finale de la Homeless World Cup 2017. He wanted the ball quicker. So central goalkeeper, release it to me. Here's Zacapanzi. To Chile or Mexico. Martinez miskicks. Allez, oui, ça s'échauffe, hein, les esprits s'échauffent. Il reste 10 secondes, 12 secondes. Il va falloir qu'on dise que tu sautes sur l'appareil. It's at his discretion. Whistle in his mouth. And that is it. Mexico are the champions for the second year in a row. Absolutely deserved. ¡Hijo! ¿Estaba viendo el partido? Sí. Son mis amigas de Francia. Hola. Ganas de llorar, no salen las lágrimas, pero ¿quieres? Mucha felicidad. Sí, demasiado. Lo soñamos, lo trabajamos y aquí está el resultado. Tan buena. México, 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 México. Moi je suis tendue quand j'ai
transport. Alors, on n'a pas le temps. Je t'explique, on n'a pas le temps. ¡Vamos a celebrar! Ahí va, una, dos. Ya. 30 segundos. Gracias, chicas. Segundos. De decir queremos contra Chile y queremos ganarles. Desde el principio, cuando les tocaba con otros equipos y nos pasábamos así como que... Leur victoire nous amène au Mexique, au siège de Street Soccer Mexico. Ici s'organise la pratique de 25 000 joueuses et joueurs à travers tout le pays. L'association répond à un contexte social alarmant. Tenemos situación de calle, drogadicción o los que manejan la droga violentan a través de enfrentamientos, vienen de situaciones donde la familia por sus preferencias sexuales han sido recluidas, han sido violadas y caen por supuesto en adicciones, en drogas y caen en alcoholismo extremo. Después de este proceso que ya fue la Homeless World Cup, estas señoritas ya les hemos dado herramientas de cambio. Creemos que va a ser muy importante para que sea el impulso para que ellas ya empiecen a tomar un nuevo camino. On va appeler Meyo pour savoir si elle peut nous recevoir. Hola Meyo, es Candice. Las princesas y Melina está de acuerdo con nuestra visita lunes? ¿Sí? Claro, muy bien. Direction Penramo, la ville de la portière mexicaine Remedios Hernandez, fraîchement championne du monde. Je vous invite à nous suivre. C'est par ici chez Meyo. Por favor, por favor. À seulement 23 ans, elle est maman de 2 enfants et vendeuse de rue. ¿Y tú? Pues yo aquí en la casa. Sí, aquí en la casa. Trabajo en la Sí. casa. ¿Sus sentimientos sobre la confianza? Estoy muy orgullosa de ella Sí. y pues que no se detenga, que siga adelante. ¿Y tu experiencia deportiva? Ah, pues la mejor. ¿La mejor? La mejor que tenía, sí, pues nunca había salido yo. Sí había salido pues de aquí del municipio, pero no a otros países. ¿Tú eres orgulloso de tu mamá? Muéstranos la medalla, por favor. Entes. Son nouveau statut et la reconnaissance des habitants de sa ville feraient presque oublier tout le reste. Mais sa victoire prend racine dans une enfance tourmentée. El fútbol para mí es una de las salidas a muchas cosas. A veces me sentía triste, me sentía mal y lo que yo quería era tomar o alejarme de esa realidad. Sí, un tiempo lo hice, me drogué, tomaba mucho, pero se olvida todo, se olvida en ese momento todo y no lo haces más grande el problema que tienes, porque al final de cuentas te drogas y haces mucho más grande el problema porque te quedas sin dinero, andas muy mal, y pues no, ya con el fútbol te relajas mucho. El estrés ahorita es mucho, entonces el fútbol sí te saca de muchas cosas. Meyo aspire désormais à créer une association de football destinée aux jeunes de Penramo. Plus à l'est, d'anciennes championnes de la Homeless World Cup se sont fait une place au club de Pachuca. Une équipe pensionnaire de la Liga MX, le nouveau championnat national réservé aux joueuses mexicaines et annoncé comme professionnelle. Ça y est, on est arrivé à Pachuca. L'équipe qui est en tête du classement de la Liga MX sont les meilleures et elles s'entraînent au même endroit que Los Chavos, que les hommes qui sont déjà champions 4 fois. Hola, buenos días. En Europa, en donde sí llevan 20 años o 30 años con fútbol femenil y nosotros apenas vamos empezando. Sí, no, sí, existía sí, en el sí. amateur, pero organizado como esto, pero apenas ahora.
¿Es una revolución esta Liga MX? Verdaderamente ha sido revolucionario porque hay que modificar todo, en planificación hay que dosificar las cargas de otra manera, hay que establecer el trabajo de otra manera, hay que hablar con ellas de otra manera. Yo considero que no todos los clubes han tenido el empuje que nos han dado aquí. Aquí ha sido una categoría más y nos tratan como a todos y nos exigen como a todos. En el primer partido que jugamos aquí en la noche, metimos 23,000 personas. Sí. Se está viendo que tiene un potencial comercial importante y eso seguramente traerá mucha más proyección y mucho más dinero para las jugadoras. Voy a preguntar sobre los salarios también porque... Los salarios no siempre son iguales, ¿no? Y yo creo que esto va a crecer y van a mejorar los sueldos. Tiramos de donde sea. Por donde sea. ¿Qué más? Dos toques. Y además mucha ambición y ganas de quedar campeón. Il y a 3 joueuses à Pachuca qui ont déjà fait la Homeless World Cup avec l'association Street Soccer Mexico. Para resumir, de la calle a la cancha a la liga, ¿cómo le resumen? En un poquito para... Pues, yo no sé, o sea, es algo inexplicable. Imagínate estar en un país, de repente llegas de ese país y estás en un club donde llenas un estadio. Yo creo que son cosas que no se explican, solo se viven. Sí, después de Homeless, pues nos vino esto. Entonces yo creo que, o sea, gracias a Dios y gracias al talento y al trabajo que hemos hecho desde chiquitas, pues nos llegó Pachuca y yo creo que es una de las mejores, o sea, de las mejores situaciones de vida en la que podríamos estar. Y sí, realmente salir de, o sea, vivir Homeless y después vivir esto es como otra cosa totalmente diferente. No, mi familia está súper contenta. Ellos desde el principio me han apoyado al 100, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ahorita, de hecho, cuando pueden vienen al estadio, están gritando, y si no lo ven desde la tele gritando. No, o sea, son felices y yo creo que es lo importante, ¿no? Que te apoye la familia, que te respalde la familia para que cumplas tu sueño. Perfecto, Gracias, chicas. No, chicas. gracias. Gracias. A ustedes. Gracias.